Hola chicos, en esta lección les voy a enseñar diferentes tipos de lógica. Esta lección está casi por completo hecha por mí. Muchos de estos conceptos son hechos por mí, así que si los googlean no lo van a encontrar o tal vez encuentren algo diferente o similar. La razón por la que hice esto es porque estos conceptos son muy útiles para desarrollar una vista metacognitiva del conocimiento. Y esto es muy útil para poder analizar cómo nosotros mismos en nuestras mentes resolvemos problemas. Hay dos tipos de lógica. La primera es la lógica circular y la segunda es la lógica lineal. ¿Qué es la lógica circular? Bueno, esta lógica se basa en ciclos, se basa en establecer reglas que no tienen ni un principio ni un final, por eso es que se basa en reglas. Se basa en la recursión, cualquier cosa que sea repetitiva y que no tenga un final, que sea infinita. Básicamente cualquier cosa que no tenga ni un comienzo ni un final es circular. También la independencia en una base de datos es lógica circular porque una base de datos independiente siempre te va a arrojar los mismos resultados, o sea, nunca hay cambio, siempre se repite. Ese concepto en sí también es en base a lógica circular. El ejemplo más obvio que les puedo mostrar es el de un reloj. Un reloj siempre está girando, siempre se repite, no hay un comienzo, un final, nada más empieza, se mantiene, nunca termina. Cambia y cambia y cambia, nunca termina. Siempre está ciclando. Bueno, ahora que ya les expliqué la lógica circular, luego les voy a explicar la lógica lineal. La lógica lineal es cualquier cosa que tenga un comienzo y un final. Básicamente cualquier cosa que sea determinista, como la física. La física se basa en causa y efecto. Cualquier cosa que tenga resultados. La naturaleza de la lógica lineal es continua. Cualquier cosa que sea una continuidad va a estar hecha a base de lógica lineal. Incrementos también, todo eso es lineal. El mejor ejemplo que les puedo mostrar es el de un dominó. El dominó le pegas una pieza, esa pieza se le pega a la siguiente y genera toda esta continuidad, que claro, tiene un principio y un final. En el código, cuando programas, un ejemplo de lógica lineal sería programar cualquier fórmula o ecuación que no requiere ningún loop, ningún ciclo, como un for loop. Eso sería altamente lineal. Un for loop se podrá considerar lineal hasta cierto punto, dependiendo de cómo se analice, pero no se inclina tanto hacia la lógica lineal, es más como lógica circular. Entonces, por eso no lo incluyo en este ejemplo. Un ejemplo muy simple de lógica lineal sería cualquier cosa que tú veas en la física. La física, prácticamente todo es lógica lineal. Son puras ecuaciones y vectores y todo es lineal. La física es agnóstica de la lógica circular. Lo único que es circular en la física es el tiempo. No hay una forma en la física de racionalizar y de describir el comportamiento del tiempo de forma circular. Todo es lineal. Bueno, ahora que ya les expliqué qué es la lógica lineal y la lógica circular, les voy a explicar qué es la lógica en espiral. Básicamente, la lógica en espiral es cuando agarras la lógica circular y la lógica lineal y las juntas para crear una nueva forma de lógica. Esta lógica se basa en oscilaciones, no tiene un comienzo y un final, solamente tiene una fuente y tiene límites. Se basa en ciclos y en incrementos. También es de naturaleza exponencial, es en base a magnitudes. O sea, comienzas con algo pequeño y se va acumulando y va creciendo, se va exponenciando. Y funciona altamente a base de reglas y incrementos. Un muy buen ejemplo de la lógica en espiral sería el algoritmo de Merge Sort. Este algoritmo
se basa en lógica espiral porque solamente tiene una fuente y límites. Déjenme les explico a qué me refiero con fuente y límites. Cuando tú ves el código, tú ves un loop. Entonces, tú pensarías, tiene lógica circular porque tiene un loop. Y luego estás viendo que tiene un comienzo y un final porque depende en la longitud de la lista. Entonces, tú dirías, tiene lógica circular y lógica lineal. Y sí, individualmente tiene esos dos puntos. Pero tú al ponerlos juntos ya no necesitas pensar en base a ciclos y en base a principio y final. Ahora tú debes de pensar en base a límites y en base a la fuente. En este caso, la fuente es una lista. Y los límites sería cuando termina de iterar y llega al final de la lista. Ese es un límite. También tiene más sublímites por dentro. Mientras que va iterando, por dentro tiene más sublímites. Y estos sublímites se expresarían como condiciones, como condiciones que se tienen que cumplir para hacer cierta operación. En este caso, pues sería como estas dos condiciones que ustedes pueden ver aquí, que dice ir esto, else, haz esto. Todos esos serían límites. Esa sería la forma ideal de pensar sobre este algoritmo. Si lo piensas en base a ciclos y en base a lógica lineal, en base a comienzo y final, también sería muy útil si quieres analizar individualmente ciertas partes del algoritmo, pero si lo quieres entender en su totalidad, tienes que entender muy bien la fuente y tienes que entender muy bien sus límites, si no, no vas a ser capaz de, de entender el algoritmo por completo. En resumen, lo que es lineal tiene un comienzo y un final. Lo circular son puros ciclos y reglas. Y la lógica en espiral es en base a fuentes y límites. ¿Por qué es importante entender esto? Porque cuando vamos a estar analizando algoritmos, hay muchas maneras de interpretar el código, muchísimas formas. Entonces, tener estas nociones nos ayudan a separar ciertos aspectos de la lógica de un algoritmo, estudiarlos de forma individual y entender cómo se relacionan. En este caso, la lógica en espiral es muy útil porque nos otorga este enfoque de más alto nivel para poder entender mejor el funcionamiento de un algoritmo y así tratar de comprender y definir su estructura de una mejor manera. Y pues esta es la razón principal por la que estoy haciendo este video, para enseñarles nuevas formas de interpretar el código. Y todos estos temas lo voy a tocar cuando comience a enseñar algoritmos. Vamos a analizar cada algoritmo y le voy a mostrar diferentes maneras de darle estructura al código para poderlo entender bien. Y pues eso sería todo.